Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. El coronavirus sigue causando estragos no solamente en la salud pública, sino también en la economía. Sabemos que el tipo de cambio ha llegado a un máximo que no teníamos en muchos años y esto está causando también efectos sobre algunos precios fundamentales en la economía. Por ejemplo, el precio internacional del petróleo es una de las variables que más se ha golpeado como consecuencia de esta pandemia. ¿Qué implicancias tiene esta caída drástica en el precio del petróleo para el Perú, para el mundo? ¿Cuándo podemos esperar que se recupere? Si es que fuera el caso, vamos a aclarar algunas de estas dudas con el señor Pedro Gamio, quien es ex viceministro de Energía y también consultor en materia energética. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hay aspectos buenos y hay aspectos malos. Voy a empezar con los buenos. El hecho de que haya este problema de la pandemia, del coronavirus, está haciendo que el mundo cumpla más eficientemente la reducción de producción de gases de efecto invernadero que el Acuerdo de París. O sea, en pocas palabras, la evaluación preliminar que se ha hecho del impacto en la economía china, que es el principal productor de gases de efecto invernadero en el mundo, es que está reduciendo 25% su producción de gases de efecto invernadero. Entonces, esto es algo evidentemente importante. Esto se debe a que las fábricas reducen su producción, menos viajes en automóvil, es decir, la actividad en general se ha reducido. Una cadena de impactos donde el principal motor de la economía mundial hoy, que es China, se ve frenado. Y se ve frenado por una pandemia que evidentemente todavía no tenemos la certeza del origen, pero tiene que ver con prácticas que usadas masivamente generan un serio problema de salud, pero esperemos que pronto se conozca la manera de enfrentar este virus. Y el tema es negativo porque contrae la economía mundial, afecta a los países productores de petróleo. El hecho de que el barril de petróleo se venda a $35 el barril hace que muchos países que necesitan para sostener su economía $70 el barril. En el caso de Rusia es menor. Rusia tiene menos subsidios en su economía y tiene costos de producción menores. La cifra tiene que estar por encima de los 40, pero de todas maneras hay un impacto. Es decir, Rusia con un precio como el actual, de $35, que es el que se cotiza a esta hora del día, estaría perdiendo plata. Está perdiendo plata, pero más pierden los países árabes y más pierde Venezuela. ¿Por qué? Porque estos países tienen un nivel de subsidios y de sobrecostos en su economía pública que hacen que necesiten para el equilibrio de sus cuentas un precio elevado del petróleo. Entonces, hoy el mundo depende en un estimado de 80% del petróleo. Entonces, todo el consumo energético, todo el consumo, 80% es petróleo. Así es, en una cifra, digamos, global. Y evidentemente los países importadores se ven beneficiados. Nosotros somos un importador neto. Estamos hablando de casi $4.000 millones que tenemos que importar básicamente de crudo, diésel y también propano-butano. Esto es que una importamos, cifra anual. Una cifra anual. Y el escenario evidentemente obliga, en el caso peruano, a trabajar de mejor forma, de manera más eficiente, el cambio de la matriz. Por decir, Colombia y Bolivia nos ganan de lejos en haber avanzado en el índice de penetración dentro de su país del gas natural. Y también avanzar en el uso de las energías renovables. El Perú está a punto de entrar a una situación muy incómoda para la economía, que es la elevación sustancial del costo de la generación eléctrica por falta de proyectos, más que proyectos, porque los proyectos del sector privado los ha sacado adelante. Decisiones de carácter administrativo, normas reglamentarias que permitan romper esa barrera de acceso que hoy día tiene la energía solar, por ejemplo, fotovoltaica. Ahora, volviendo al tema del petróleo, alguna gente preguntaba en redes
si es que el precio ha caído en una semana, algo así como entre el 30 y 33%, Lo que no ocurría desde los años 90. que es una caída tremenda, ¿en qué momento se va a ver esto reflejado en el precio que pagamos los consumidores por los combustibles, que hasta la fecha no se ha visto? Bueno, los precios suben en ascensor y bajan en escalera. Ajá. Esa es una vieja reflexión que es muy clara, sobre texto de que tienen que agotar los inventarios del precio más elevado al que compraron el producto. Generalmente la cadena de actores en el mercado de hidrocarburos baja lentamente el precio. Hay algo de cierto en que cuando uno importa el petróleo, pacta el precio unas semanas atrás, digamos, porque se hacen envíos pues en barco, ¿no? Entonces el precio que hoy día los grifos, digamos, el precio al que se compró el combustible que los grifos tienen hoy efectivamente fue más alto que el que hoy día se cotiza internacionalmente. Es un tema discutible, también se puede decir desde la perspectiva del importador, ahora puedes comprar mucho más petróleo que antes, más barato, y si vuelve a subir vas a ganar la diferencia. Claro. Entonces, en verdad, estamos hablando de commodities, que en este momento el viejo rey petróleo está en una crisis de crecimiento, es decir, en el mundo el mercado eléctrico está avanzando, está quitándole mercado al uso masivo directo de los derivados de los hidrocarburos. Este es un hecho de la mayor relevancia, porque si hablamos de la forma más eficaz en la que el mundo está avanzando para enfrentar el cambio climático, si hay una señal positiva, es el crecimiento de la electricidad como principal motor de la industria y la economía, incluso el transporte. Hay automóviles eléctricos, por ejemplo. Y allí también el Perú tiene una oportunidad por desarrollar y no estar en la cola, sino en una posición competitiva, ¿no? Ahora, al día de hoy, ¿cuáles son los sectores de la economía que se ven más, en este caso, beneficiados por una reducción en el precio internacional del petróleo? A ver, el Perú se dice que 60%, de acuerdo a un estudio de la Universidad Católica, depende de la exportación y un 40% depende de la economía interna. O sea, estamos más o menos en condiciones de decir que el consumidor final se beneficia, evidentemente, que es el que usa el transporte todos los días, pero... Siempre y cuando bajan los precios. Así es. No se ve. Así es, pero si la tendencia estructural es a la baja, evidentemente lo normal es que si pasa de la semana, esto ya tiene que materializarse a través de un indicador que en el Perú es lo que el OCINERMIN publica en los llamados precios de referencia. Ese indicador del OCINERMIN es una campana que llama la atención al mercado interno y que hace que vía la información que este facilitador que tiene en su página web el OCINERMIN permite que la gente pueda saber en qué grifos encuentra uno los derivados a un precio menor que en otros. Y es bueno que los ciudadanos sepan eso porque el ahorro de 1, 2, a veces 3 soles del costo, por ejemplo, a quienes usan vehículos a gasolina o en el caso del diésel, evidentemente sumado eso y proyectado en un tiempo mayor es una economía importante. En el caso del transporte masivo también Lima y el Perú dependen lamentablemente en exceso del diésel y incluso tenemos incentivos perversos que devuelven el selectivo al consumo a la gente que transporta con diésel. Entonces, en realidad hay quienes ganan y hay quienes pierden. El tema nos obliga a trabajar en serio el escudo de protección. Muchos países quisieran tener el privilegio de tener el gas natural que tenemos nosotros. Exportamos gas barato, más limpio que el diésel, e importamos crudo y diésel más caro y más contaminante que el gas natural. Esa es una ecuación que es insostenible. Y de otro lado tenemos una oportunidad gradualmente de utilizar más la generación eléctrica a base de renovables, y eso también evitaría la dependencia tan fuerte a los hechos que vengan del mundo exterior. Ese escudo de protección puede, si se trabaja la gerencia,
país de una manera eficiente puede salvarnos de grandes apuros, porque el Estado sufre cuando la cadena de pagos y la economía se ve afectada cuando la cadena de pagos es impactada por una variación importante en el mercado de precios. Ahora, por ejemplo, ¿no? El proyecto de la refinería, de la modernización de la refinería de Talara, la rentabilidad de un proyecto de esta naturaleza se ve afectada con una bajada del precio internacional del crudo como la que hemos visto esta semana, asumiendo que esta reducción de precios continuara por un periodo más. En términos absolutos, no. El tema de la refinería, de acuerdo al testimonio del propio y último expresidente, es ya la historia de un elefante blanco. Es decir, hemos hecho una obra anacrónica que vamos a recuperar en el mejor escenario en 30 años, con una rentabilidad mínima. Es decir, si hubiéramos podido invertir esos miles de millones de dólares en infraestructura de gas natural en la costa peruana, que la necesitamos, definitivamente hoy estaríamos contentos, pero ya hoy es más de 90% de avance y se necesitan alrededor de 1.500 millones de dólares para completar el trabajo. Ahorita ya sería absurdo detener ese proyecto, pero definitivamente hoy no pasaría el análisis costo-beneficio y no es la mejor decisión para el país producir más diésel. La tendencia mundial, ya lo hemos mencionado, es la transición energética, desde Alemania hasta Corea, pasando por Colombia o Chile. Gas natural y energías renovables, que lleva a la electrificación de la economía. Ahora, pero el negocio del refinamiento, que es el principal negocio de Petroperú, ¿los márgenes de este negocio se ven afectados cuando sube o baja el precio del petróleo? Sí, pero el negocio más importante, yo me acuerdo haber colaborado en uno de los equipos que opinó sobre la venta que anunció la refinería privada de sus activos, que luego desistió. Era sorprendente. La principal ventaja de la inversión no estaba en la refinería en sí misma. No obstante que estamos hablando de una refinería mucho más nueva que la de Talara, la que se ofreció y que finalmente se desistió vender aquí en Lima, en el Callao. El tema fue que más valor había en el almacenamiento, es decir, en la cantidad de tanques que se habían construido, porque el poder que se tiene, teniendo suficiente stock de inventarios para atender al mercado interno, le da una ventaja comparativa a cualquier actor. Y resultaba esa capacidad de almacenamiento lo más atractivo de la inversión, más que la refinación en sí misma. Hoy los factores que determinan dónde está el negocio más rentable en la cadena de la industria de hidrocarburos, evidentemente nos lleva a pensar que ya los márgenes de la refinación son muy ajustados. Y mientras nosotros estamos tratando de llegar a menos de 50 partes por millón de contenido de azufre en el diésel, ya el mundo está en 10 partes por millón de contenido de azufre. Es decir, los costos de producción y la eficiencia de refinerías más modernas que tratan volúmenes mayores, mucho mayores que los nuestros, hacen que evidentemente ya no pensemos en los viejos dogmas del siglo XX, necesitamos tener grandes refinerías. Hoy el camino de la seguridad energética va por otras variables. Ahora, y para terminar, esta reducción drástica en el precio, ¿cuán persistente va a ser? ¿Podríamos esperar cuánto tiempo antes de que haya un repunte en el precio y volver al equilibrio pre-coronavirus? A ver, aquí ha habido una temporal ruptura de un acuerdo entre Rusia y Arabia Saudita. Es una nueva alianza que ya tiene algunos años y que busca desplazar a los americanos. Estados Unidos es el principal productor en el mundo. Estados Unidos produce 13 millones de barriles por día, gracias a las formas no convencionales de producción de petróleo y gas. Estados Unidos evidentemente necesita un precio más elevado porque esas fórmulas no convencionales de producción tienen un costo mayor que la producción convencional. El objetivo estratégico de Arabia Saudita
y de la propia Rusia es buscar que una situación como la que estamos viviendo hoy dure el tiempo necesario para hacer quebrar a la mayor parte de compañías independientes americanas que están rompiendo el mercado mundial con esta producción no convencional de petróleo y gas. Ese es el objetivo, pero Rusia ha sido conservadora en el sentido de negarse a el planteamiento de ir a más de 3 millones de barriles con los cuales jugar a meter en el mercado, porque ellos tienen, en el caso de Arabia Saudita, tienen una extraordinaria capacidad de almacenamiento de las mayores del mundo y usa eso para romper el mercado y buscar impactar a estos nuevos competidores que los incomodan. Y ese juego evidentemente va a crear más incertidumbre en el mercado de suministro del petróleo y seguramente habrán pequeñas subidas también, pero la lógica desde una visión estructural del comportamiento del mercado del petróleo es a un freno en su crecimiento, es decir, el mundo de la electricidad está desplazando al mundo del uso directo de los derivados del petróleo. Es una buena noticia. Es una buena noticia dentro de la reflexión de que no le estamos ganando la batalla al cambio climático. El secretario general de Naciones Unidas ha sido muy claro que tenemos que redoblar los compromisos y cumplir con los mismos. De lo contrario, el costo para la humanidad va a ser muy alto. Pedro, muchas gracias por tu tiempo. Pedro Gamio, ex viceministro de Energía y consultor en materia energética, analizando los impactos de la pandemia del coronavirus sobre el precio del petróleo y otras variables en la energía, que es fundamental en nuestra vida diaria y en nuestra economía. Vamos a seguir analizando los impactos de esta pandemia en nuestra salud y también en nuestra economía en las próximas horas. Más noticias en nuestra página web y mañana todo el análisis y el detalle en la edición impresa de Perú 21. Con permiso.